¿Qué tal? Buenos días. El tema de hoy va a ser pasión y muerte de Jesucristo nuestro Señor. Pasión quiere decir sufrimiento. La pasión y muerte de Cristo debe ser contemplada por el cristiano desde el punto de vista espiritual y contemplativo. De nada nos sirve contemplar el lado político y o religioso. Nuestra visión debe ser exegética a través del análisis de los santos evangelios y es precisamente lo que vamos nosotros a hacer el día de hoy. Adentrémonos en el corazón de Dios para ver exactamente su hondura y su intención al mandar a su Hijo al mundo para que muriera en la cruz y así redimirnos del pecado y abrirnos las puertas del cielo. Los cuatro evangelios coinciden en prácticamente todos los detalles. Eso implica que viene de una misma fuente. La narración de la pasión y muerte de Cristo es lo más antiguo del Nuevo Testamento y está orientada a los oyentes y lectores participen y se unan a la muerte del Señor y sus sufrimientos. ¿Por qué es lo más antiguo? Los apóstoles, cuando Jesús les encomienda ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, pues lógicamente no tenían la Biblia ya escrita, ni los Evangelios, ni nada, y pensaron que el mensaje más urgente, más importante, más impactante para dar al mundo antes conocido era precisamente la pasión, muerte y resurrección de Cristo nuestro Señor. Es por eso que es lo primero que se redacta y es con lo que salen al mundo para convertirlo. Los evangelios no hablan de la muerte de Jesús como un hecho casual o fortuito. Toda la narración de los evangelios va apuntando a este hecho. Se dice que la narración de la vida de Jesús es como una larga introducción a la narración de su muerte. O sea, es importante ver que, pues en toda la historia de la salvación, tiene un objetivo. Dios, el ser omnisapiente, definitivamente sabe hacia dónde va y qué es lo que quiere. Entonces, toda la historia de la salvación va al Mesías, a la plenitud de todos los tiempos, hacia Cristo nuestro Señor. Y la vida de Cristo, el objetivo de que Cristo se encarnara y viviera entre nosotros, era llegar a este punto, a la pasión y muerte y resurrección donde nos salva. Por eso es que todo lo que se escribe va dirigido a este momento. Será San Pablo en sus cartas el que más claramente identifica la vida y predicación de Jesús con la muerte en la cruz. Las cartas de San Pablo son una verdadera belleza, hay que leerlas con despacito para poder aprovechar todo y reflexionar sobre todo lo que nos dice él. En la muerte de Jesús aparece con claridad el sentido que ha dado a toda su vida y predicación. Existe una perfecta coherencia entre ambas. La vida de Cristo nuestro Señor, de servicio, de entrega, de amor, se consuma en su muerte, que es la total y absoluta entrega por nosotros. Su vida ha sido cumplir el plan de redención encomendado por su Padre. La obediencia tiene una gran importancia en la vida de Cristo nuestro Señor. Y este plan necesariamente pasaba por la muerte en cruz, para que así se pusiera en relieve el amor real de Dios al hombre. Desde su encarnación está presente esta entrega que se hace visible en su muerte. En la encarnación se ve el anonadamiento, el abajamiento, también se ve en cada suceso de su vida, ya que toda ella significa servicio, amor y entrega por la salvación de los hombres. Cristo nuestro Señor, desde que nace, pues lógicamente es un abajamiento, Él vive en el cielo y baja a la nada, podríamos decir, ¿sí? Para estar con nosotros, para enseñarnos a vivir, para enseñarnos a amar, para enseñarnos a servir. Y el lavatorio de pies, el Jueves Santo, es otra muestra de que Cristo, como ya vimos en las sesiones pasadas, Cristo vino a servir a los demás y no le importaba hacer un trabajo designado solamente para los esclavos.
Y su muerte y pasión pues es la culminación de ese servicio y amor a nosotros. Entonces la muerte de Jesús debe ser comprendida como la dimensión última y más profunda de entrega y servicio. Vamos a analizar el hecho de la pasión. ¿Por qué las autoridades actúan? En la resurrección de Lázaro les queda muy claro quién es, y eso atenta contra su posición, contra su comodidad, contra su estatus. El gran homenaje mesiánico que recibe al llegar a Jerusalén, cuando llega el emburro y es proclamado el Mesías, la purificación del templo con esa autoridad que llega y tira todas las mesas y sin ningún miedo dice, destruyanlo y lo construir en 3 días. Todos los milagros efectuados en la vida de Cristo, que el milagro claramente decía, yo soy el Mesías, yo soy Dios. Y lógicamente la afluencia del pueblo hacia él. No le gustaba a los fariseos, a los saduceos, a las autoridades, que Cristo cada vez era más popular. Esto suscita una junta en el Sanedrín. La junta del Sanedrín era la junta más importante del pueblo judío, ya que juntaba fariseos y sacerdotes. Las razones políticas era pérdida de la paz social, es decir, ¿qué le importaba a la gente que Roma tenía encargada de Israel? Que no hicieran olas, que la cosa siguiera tranquila, que pagaran sus impuestos y listo. Y pues el escándalo de un hombre podía romper la paz social. Y las razones religiosas es, lógicamente, lo del templo destruido, la autoridad que tenía el Mesías, en las Escrituras venía todo sobre el Mesías y ellos veían cómo se iba cumpliendo todo en Jesús como Mesías, y eso no les agradaba a los fariseos, porque junto con todo eso de que él era el Mesías venía un mensaje que no les gustaba, que iba contra su estatus y su comodidad, donde les decía sepulcros blanqueados, raza de víboras, es decir, donde les dejaba ver que no eran coherentes, que decían una cosa pero hacían la otra. Y claro, si perdían el poder, pues perdían su hueso, se quedaban sin comer, y eso no lo iban nunca a permitir. ¿Quién es quién en este hecho, en esta pasión y muerte de Cristo nuestro Señor? Primero tenemos a Anás, sacerdote por el romano Quirino. Valerio Grato le quitó su puesto para más tarde concedérselo a Caifás, que era su yerno. Varios miembros de su familia fueron sumos sacerdotes. Entonces, Anás no tenía poder como tal, pero tenía un poder de hecho por el tiempo que fue sumo sacerdote. Caifás era yerno de Anás, era fariseo, sumo sacerdote judío, juez supremo del Sanedrín, tribunal mayor de la nación judía. Entonces Caifás era el que tenía el poder. ¿No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera? Esta frase que nos dice San Juan es una frase que hay que meditar bastante, porque ¿cómo depende la intención para la interpretación de una frase? Aquí Caifás nos demuestra que es una frase completamente egoísta. Los que importamos somos nosotros, un solo hombre no importa, lo podemos matar, la paz continúa, nadie hace olas y todo queda tranquilo. Entonces no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y no perezca la nación entera. Y esta misma frase la dijo Dios nuestro Señor, pero fíjense nada más qué diferente intención. Permitió que su Hijo único muriera para que todo el universo no muriera. Pero es la entrega de uno mismo para que los demás tengan vida.
Entonces, aquí reflexionen un poco sobre cómo una misma frase puede tener sentidos tan opuestos. Un sentido completamente egoísta y por el otro lado un sentido completamente de amor y servicio a los demás. Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y de Perea, gobernante títere de los romanos. Era marido de la cruel Herodías. Acuérdense, Herodías fue la que le dijo a Herodes que quería la cabeza de San Juan Bautista. ¿Sí? Poncio Pilato o Pilatos es igual. Es nativo de España, procurador de Roma. En verdad que ni a Pilatos ni a su mujer Claudia Procula le interesaba ni quería la muerte de Jesús, el profeta de Galilea, el rabino manso de Nazaret. Pero vamos a ver que los hechos forzan, entre comillas, a este hombre cobarde que prefiere matar a un inocente a meterse en líos. Entonces a Jesús lo llevan ante el Sanedrín, reunidos las tres facciones, sacerdotes, ancianos y escribas. Recuerden que en la antigüedad los ancianos eran los sabios, acusado de ataque al templo y pretensión mesiánica. Entonces, acusaciones eran sumamente graves. O sea, había atacado lo más sagrado para los judíos, su templo, y se decía el Mesías. Empieza el interrogatorio. Jesús no responde a ninguna de las interrogaciones. Todo el procedimiento es pura mentira. Resulta angustiante ver que no hace nada en absoluto para frenar la marcha de los acontecimientos fatales. Y verdaderamente, le dan uno ganas cuando ve la pasión, decir, contéstales, diles, hazles, bórralos del mapa, tú eres Dios. Pero él se queda callado, hasta que nosotros, tomamos conciencia de que él no quiere detenerlos. Él es consciente de la obediencia al Padre y que lo que está haciendo para salvar a la humanidad. Entonces no le importa sufrir lo que sufrió por nosotros, gracias al gran amor que nos tiene. Entonces él tiene una serenidad perfecta, presente, atenta, una serenidad dispuesta al sacrificio supremo. Una serenidad que solamente te da el Padre. Esa serenidad Cristo la obtuvo en el huerto de Getsemaní, como ya vimos en las sesiones anteriores. Nosotros igualmente, si queremos actuar con serenidad, tenemos que ir al sagrario y pedírsela al Padre. Caifás pregunta, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Y aquí está la gran respuesta de Cristo nuestro Señor. Sí, lo soy. Y veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene entre las nubes. Aquí ya Jesús declara abiertamente que es el Hijo de Dios. Y Caifás rasga las vestiduras a la usanza judía y dice, ha blasfemado. ¿Cuál fue el error ahí? Muy sencillo. Que si fuera Dios, no era blasfemia. Y eso no lo pusieron en juicio. O sea, no pusieron en juicio que podía ser Dios el que lo estaba diciendo. Si lo hubieran puesto en juicio, lo hubieran analizado la vida de Dios, los milagros que hizo, la resurrección de Lázaro, todo lo que él decía, lo que decían las escrituras sobre él y cómo se iban cumpliendo conforme iba avanzando la vida de Cristo, podrían haber llegado a la conclusión de que él era Cristo. Pero no hay peor sordo que el que no quiere oír y no hay peor ciego que el que no quiere ver. A ellos no les convenía que Cristo y su mensaje tan fresco, nuevo, verdadero, real, fuera a hacer estragos ante su posición cómoda y egoísta. Por lo tanto, ha blasfemado, es suficiente. Jesús contestó todo con citas de las Escrituras,
Jesús se declara Mesías y con eso él lo sabía perfectamente, estaba marcando su condena. El Señor está en la cárcel. Impresionante. El ser perfecto es llevado a la cárcel. Y no sé, los que hayan ido a Tierra Santa o hayan visto alguna video, la cárcel en donde Cristo fue llevado es impresionante porque es un agujero en la tierra y lo bajan mediante una cuerda al agujero y ahí lo deja, ¿no? O sea, es escalofriante ver que ahí pasó la noche Cristo nuestro Señor. ¿Cómo se aviva la mezquinidad en el ser humano cuando ve en el desvalimiento a la santidad y la fortaleza cuyo poder tuvo que reconocer antes de mala gana? Sí, cuando logras tirar al bueno, todo mundo le pega. ¿De qué misteriosa profundidad surge la venganza contra el santo? ¿Por qué hacerle daño al que es bueno? Y lo hacemos nosotros constantemente. No es que los judíos hayan sido malos o Pilatos o Caifás, sino que cómo tratábamos nosotros al que sacaba 10 de promedio. O sea, no lo bajábamos de matadito, no te sabes divertir, etc. O sea, la envidia hace estragos en nosotros mismos. Procuremos controlarla. ¿De qué misteriosa, es realmente vuestra hora y el poder de las tinieblas? Nos dice Lucas. Sí, aparentemente era el triunfo del demonio. Todo estaba en contra. El Mesías, el Hijo de Dios, iba a ser sentenciado a la muerte. Qué feliz habrá estado el demonio. Creía haber triunfado sobre Dios mismo. Afortunadamente, al tercer día las cosas cambiarían. Jesús ante Pilato, en el pretorio. Los judíos deseaban la pena de muerte. Solo los romanos podían sancionar sobre la pena de muerte. Es por eso que se lo llevan a Pilatos, porque si no, no hubieran tenido necesidad. Lo juzgan en el Sanedrín y listo. Pero solamente los romanos podían dar muerte a alguien. Era uno de los controles que tenían por ser los invasores. Los judíos no podían por las fiestas pisar tierras paganas, por lo que se quedan a las puertas del palacio. Recuerden que los judíos tienen un sinnúmero de leyes que cumplir y estaban en las fiestas más importantes. Estaban en las fiestas de la Pascua judía y tenían que cumplir esto de no contaminarse al pisar tierras paganas o si no, no podrían festejar. Por eso se quedan ahí a las afueras. ¿Quién lo acusa? ¿Quién lo quiere muerto? Primero, la aristocracia del templo. Esa es la principal. Jesús les había tirado demasiado fuerte. Jesús atentaba contra ellos porque estaban haciendo mal su trabajo encomendado por Dios mismo y por lo tanto lo querían fuera del camino. Después los oshlos, o lo que podríamos decir hoy, chusma, que eran los simpatizantes de Barrabás. La gente que estuvo a la entrada de Jerusalén vitoreando a Cristo no es la misma que estaba aquí en el pretorio. Aquí en el pretorio estaba la gente que quería que le soltaran a Barrabás, porque cada año se soltaba a un preso. Entonces Barrabás, como vamos a ver en un momento, que era un guerrillero, pues la gente lo quería fuera. Entonces ese era el tipo de judío que estaba afuera del pretorio. Los seguidores de Jesús estaban escondidos también por miedo. Al declararse rey sin la autorización romana, Jesús rompe con la pax romana y eso sí lo convertía en reo de muerte. Los fariseos y saduceos, enemigos acérrimos de Cristo nuestro Señor, como habíamos visto, le habían puesto varias preguntas para poderlo acusar de algo y Cristo le había puesto unos
tapones impresionantes, ¿no? Cristo siempre bajo control, siempre sabiendo qué decir, les decía exactamente lo que tenía que decirles y los dejaba sin habla y tenían que regresarse con la cola entre las patas. Eso definitivamente no les gustaba. Después tenemos a Herodes y Pilato, que lo quieren muerto para que simplemente no haga olas. El pueblo y los poderosos del pueblo, esa parte del pueblo que ya platicamos, los quería muertos, y los romanos también. Un mundo desgarrado por el odio recupera la unidad para matar al puro. Fíjense toda la gente que se tuvo que unir para matar a Cristo nuestro Señor. Es muy difícil que se unan todos. Si los ponemos en términos actuales, es como si PRI, PAN, PRD y Morena estuvieran de acuerdo en llevar a cabo algo. Creo que no se va a dar muy seguido, ¿verdad? Pero cuando muere Cristo, todas las fuerzas del mal se ponen de acuerdo para lograrlo. Todo se vuelve contra lo más grande que hubo jamás en la tierra. Algo tan grande que los hombres deberían entregar todo para que esa grandeza permaneciese, aunque fuera un día más en este mundo. Volvemos otra vez a la paradoja. Todo en nuestra religión es paradójico. El hombre debería de tener a Cristo en un altar, en un trono, vitoreándolo, adorándolo, escuchándolo, haciendo su voluntad, y no, el hombre decide matarlo. Pilato sabía perfectamente que era una exageración lo que los judíos querían hacer con Cristo. Era más bien un problema entre judíos. Pero Pilatos teme a la divinidad de Cristo. Pero teme más perder su puesto si tiene una revuelta. ¿A qué temo yo más? ¿A lastimar a Dios, al qué dirán o al perder mi estatus? Pensémoslos realmente. ¿A qué le temo? Es decir, ¿en qué momentos, en qué circunstancias no defiendo yo a Cristo o no actúo yo como Cristo actuaría? Y ahí está donde están mis apegos. Ahí está donde tengo que trabajar yo en mi vida para ser un mejor católico. Con que tú eres su rey, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Fíjense qué preciosa contestación de Cristo. La verdad. Mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Igual nosotros debemos estar bien conscientes de que nosotros no somos de este mundo, estamos de paso y nuestros actos decidirán si podemos ir con Cristo o no podemos ir con Cristo. Pilatos inmediatamente le pregunta qué es la verdad. El mundo es verdadero en la medida que refleja a Dios, el sentido de la creación, la razón eterna de la cual ha surgido. Si Dios nos creó, Dios sabe para qué nos creó. Y entonces, escuchando su revelación, sabremos la verdad. Si se hace tanto más verdadero cuando más se acerca a Dios. El hombre se hace verdadera, se convierte en sí mismo si llega a ser conforme a Dios. Eso es lo que estamos buscando constantemente, acercarnos más a Él y entonces seremos mucho más apegados a Cristo nuestro Señor, seremos verdaderamente felices porque seremos verdad. Dar testimonio de la verdad significa dar valor a Dios y su voluntad frente a los intereses del mundo y sus poderes. Dios es la medida del ser. La verdad es el verdadero Rey. ¿Ok? Porque precisamente es lo que dice Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si Él es el Rey, Él es la verdad. Pilato definitivamente no le encuentra culpa. Entonces dice, caray,
¿qué haré? Yo no lo quiero mandar crucificar. Ya sé, lo voy a mandar azotar. Cuando regrese y lo vean completamente maltrecho, pues ya van a estar conformes y lo voy a poder soltar. Pero lo hace y el pueblo que le dice, si sueltas a este, no eres amigo del César. Supieron tocar sus fibras sensibles. No eres amigo del César. En la torre me pueden quitar mi puesto. Entonces lo declara rey de los judíos, hace el famoso letrero en los 3 idiomas y lo manda crucificar. Entonces Pilatos valoró más su posición, su puesto, que la vida de Cristo nuestro Señor. Amnistía. El Papa Benedicto nos dice que buscar una salida políticamente correcto es muy, pero muy parecido a la cobardía. Entonces, otra estratagema de Pilatos era, voy a decirles que a quien quieren, a Barrabás o Jesús, escogen a Jesús y ya me libro de matarlo. Aquí tenemos a las dos interpretaciones de la propuesta mesiánica. Barrabás era algo muy parecido a un Mesías, pero a un Mesías como lo querían los judíos, porque él era un guerrillero que quería liberar a Israel de los romanos. Entonces, el Mesías que muchos judíos querían es ese Mesías liberador. Y por otro lado tenemos a Jesús, que viene a liberarnos, pero a liberarnos espiritualmente, que le interesaba nuestro interior. En lo material, lo político, a Jesús no le interesaba. Entonces, ahí teníamos las dos opuestas. Para la humanidad, el poder de la verdad y el amor no es suficiente. Quieren algo tangible e inmediato como la violencia. Es interesante saber si para nosotros es suficiente solamente la verdad y el amor o tenemos otros apegos. Entonces Pilatos tomó a Jesús y lo mandó a azotar. ¿Qué quería decir eso de flagelación? El condenado era golpeado por varios guardias hasta que se cansaban y la carne del delincuente colgaba en jirones y jirones sanguinolentos. ¿Qué pasaba? Que el látigo con el que azotaron a Cristo nuestro Señor tenía 7 puntas y cada punta tenía 3 aguijones, como los de los pescadores, ¿no? Entonces entra en la carne, pero al salir jala carne. Entonces imagínense, cada latigazo, 7 por 3, 21, 21 heridas de esa magnitud. Pues lo dejaron a Cristo nuestro Señor completamente deshecho. Nos dice inclusive que con la película de la Pasión que tanto nos impresiona, le bajaron, o sea, era peor como dejaron a Cristo nuestro Señor en la flagelación, pero ya no quisieron demostrarlo tanto porque no lo hubiéramos podido soportar. Después la corona de espinas. La corona de espinas era algo tremendo, era un casco de espinas, ¿sí? Y eso es lo que le clavan a Cristo en la cabeza y pues muchas de las espinas entran y entran hasta el cerebro. Era la burla absoluta a un rey ponerle una corona de espinas, un cetro de caña y un manto púrpura, bofeteados, escupitajos, insultos, golpes. Descargaron toda su ira y frustración en él. Qué impresionante. El ser más perfecto que ha estado sobre la tierra es insultado, despreciado de esta manera. La paz fue para él en esta ocasión más importante que la justicia, pero la paz entre comillas, es decir, mi paz, para que a mí no me pase nada. Debía dejar de lado no solo la grande e inaccesible verdad, sino también la del caso concreto. Creía cumplir de este modo con el verdadero significado del derecho, función pacificadora. Así calmó tal vez su conciencia. Por el momento todo parecía ir bien. Jerusalén permaneció tranquila, pero que en el último término
La paz no se puede establecer contra la verdad. Fíjense qué frase más impresionante del Papa Benito XVI. La paz no se puede establecer contra la verdad. Va a durar poco. Crucifixión y sepultura. Lo absurdo manifiesta su más profundo significado. A partir de estos hechos se tuvo una nueva comprensión de la Escritura. Sí, ahora ya todos los teólogos y exégetas leen la Escritura desde la pasión, muerte y resurrección de Cristo nuestro Señor. Y es una lectura muy, pero muy diferente, porque ya sabemos el final. Y entonces ha de haber pasado como a los discípulos de Emaús. Les explicó todas las Escrituras, pero ya desde el punto de vista de el Jesús resucitado. Toda la pasión está llena de citas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Salmo 22 e Isaías 53. Cuando Cristo en la cruz dice, Padre, ¿por qué me has abandonado?, son los primeros versículos del Salmo 22. No es que él haya creído que lo abandonó, es imposible que Dios crea que Dios lo abandonó. Por más hombre que haya sido Cristo, también era Dios, es 100% hombre y 100% Dios. Entonces no se pudo haber sentido abandonado por su Padre. Entonces leyendo todo el Salmo 22, les recomiendo que lo hagan, se ve como es un salmo que empieza diciendo esa frase y termina alabando al Señor. Fundamentales para entender la unidad de las Escrituras. El Antiguo y el Nuevo Testamento se tienen que leer juntos. Uno complementa al otro, el otro ilumina al anterior. La sepultura de Jesús. José de Arimatea, miembro del Sanedrín, pide a Pilatos el cuerpo de Jesús. Jesús es colocado en un sepulcro nuevo. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con los aromas según la costumbre judía. Lo ungieron como un rey. Después pasamos al Sábado Santo, que muy poco pensamos del Sábado Santo, inclusive llegó a llamarse Sábado de Gloria, equivocadamente, pero ¿por qué esto se hacía? Porque era el sábado y que en la misa de Fuego Nuevo sí es la gloria, porque se festeja la resurrección. Pero recuerden que la misa del Fuego Nuevo en la antigüedad era a medianoche, es decir, ya era prácticamente domingo, el día que resucitó Cristo. Pero el sábado es sábado santo, es el día de la soledad, el día sin Dios, no está con nosotros, el único día del año en que no se consagra. Es el día de la muerte de Dios, es el día del silencio. Es un día que debemos usar para reflexionar. ¿Qué te hemos hecho, Dios, los hombres? ¿Qué podemos concluir? Este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que va a ser derramada por vosotros. Las palabras dichas en la última cena se llevan a cabo al día siguiente. El hombre que no se creó a sí mismo tampoco puede aniquilarse a sí mismo. Dios está en medio. Dios se alió tras el hombre, él mismo descendió hasta él. Qué afortunados somos en tener un Dios que nos ame de esa manera. Solo Dios puede dominar el pecado. Gracia significa que Dios ha querido hacer justicia, pero a la vez salvar al hombre. Dios ha querido amar. Es más, Dios es amor. Dios saldó cuentas con el pecado. Esa fue la existencia de Jesús. Nadie murió como Cristo murió, porque Él mismo era la vida. Nadie fue castigado por el pecado tal como fue Él, porque Él era el puro. Toda la culpa asumida como propia. Llegó a la nada para generar la nueva creación. Es precisamente lo que nos debemos de sentir. En el bautizo morimos al pecado para resucitar a la gracia. Somos nuevos. Es la nueva creación que empieza el día que Cristo resucitó. Desde ese momento nos podemos bautizar y recibir la gracia necesaria para santificarnos y poder regresar a ver al Padre cara a cara.
todo esto gracias a Cristo nuestro Señor. ¿Hay algo seguro? Tan seguro que se pueda vivir y morir por ello, tan seguro que se pueda anclar todo en ello, solamente hay una cosa segura: el amor de Cristo nuestro Señor. Muy bien, pues reflexionemos un poco, no lo echemos en saco roto sobre la pasión de Cristo nuestro Señor. Es algo muy fuerte, pero es algo que nos debe de calar hondo, muy hondo, para poder verdaderamente sentir ese amor de Cristo nuestro Señor y actuar en consecuencia, es decir, amar y servir al prójimo, que es la única manera que podemos demostrarle a Cristo lo mucho que lo amamos. Pero nuestra religión no termina el Viernes Santo, termina el domingo de resurrección, porque somos una religión victoriosa, una religión que venció al pecado y venció a la muerte. Sí, la pasión es un hecho, y es un hecho que hay que reflexionar fuerte y duro, pero no nos podemos quedar ahí. No somos una religión con la cara agachada, llorando, gimiendo, sufriendo. No, somos una religión victoriosa, con los hombros atrás, la frente en alto, orgullosos seguidores de Cristo nuestro Señor. Y es por eso que la próxima sesión veremos la resurrección, donde Cristo nuestro Señor vence a la muerte, vence al pecado, se declara victorioso ante el demonio que había creído vencer a Dios, para así darnos la gloria. Pues muchas gracias y nos vemos la semana entrante.